Muy buenos días. Hoy en el Día Mundial de la Diabetes, una parte del equipo de referencia de esta patología del Hospital Provincial Neuquén va a dar una charla que básicamente es que hablemos de diabetes y cómo debemos cuidarnos. En primer lugar, quiero agradecer a las profesionales que están hoy aquí presentes, a Verónica Muñoz, nutricionista, a la doctora Rocío Frías, médica especialista en diabetes, Gustavo Jayat, médico especialista en diabetes, no sé si ya está allí, por ahí, y a Cristina De Canini, podóloga, también todos parte del equipo interdisciplinario de diabético de este hospital. Yo solamente voy a presentarlos y les voy a contar además a quienes se conecten que pueden estar conectados a través de Zoom de aquí y también a través del canal de YouTube de Docencia e Investigación del Hospital Provincial Neuquén. El objetivo de esta charla es que estemos en los próximos 40 minutos charlando y escuchando a los profesionales y también haciendo consultas. Y si no, también al finalizar, 10 minutos antes de las 11 de la mañana, vamos a tener un espacio en el que todos puedan hacernos preguntas que consideren, que hayan quedado un poquito en duda de la charla que ven los profesionales, tanto por Zoom como por YouTube, ¿sí? Así que si les parece, Rocío, Verónica, Cristina, damos comienzo. Ustedes verán por dónde, quién arranca, quién comienza. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias al Departamento de Docencia e Investigación que nos está acompañando en esta actividad. Así que, bueno, comenzamos y dejo este espacio a ustedes. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la presentación. Acá estoy acompañada por la licenciada y la podóloga, y bueno, sobre todo comentamos que esta presentación y esta charla es en conmemoración al 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, y es un día y un mes que utilizamos sobre todo para concientizar sobre medidas de prevención para la diabetes. Y de eso queremos hablar, ¿sí? ¿Qué estrategias o cómo podemos hacer desde el lugar del que estamos con los integrantes de nuestra familia? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos utilizar para poder prevenir diabetes tipo 2? Y en aquellas personas que ya tienen diabetes, ¿qué estrategias podemos utilizar para prevenir complicaciones? Y no hay duda, ningún lugar a duda, que la estrategia fundamental es educar al paciente para darle herramientas para que el paciente pueda ser el principal protagonista del manejo de su enfermedad. Este año el lema es educar para proteger el futuro y nos hacemos pie de ese lema. Una de las principales herramientas para prevenir la diabetes tipo 2 en aquellas personas que no tienen diabetes o prevenir las complicaciones si ya tienen la enfermedad es la alimentación saludable. Y en la consulta es una de las cosas que más nos preguntan de cómo hacer, digamos, para si tienen que comer algo en especial, si la alimentación de la persona con diabetes es especial y tienen que comer distinto al resto de la familia. Y para eso, bueno, le voy a dar lugar a la licenciada Muñoz a ver qué nos puede comentar sobre eso. ¿Es una dieta especial para la persona que tiene diabetes o la persona que quiere prevenir la diabetes tipo 2? Bueno, ante todo, buenos días a todos. Bueno, bienvenidos y gracias por estar en esta charla. En realidad, bueno, yo siempre le digo a los pacientes que la dieta en sí del paciente con diabetes no difiere mucho del paciente que no la tiene. ¿Por qué? Porque en líneas generales lo que tiene que evitar es el azúcar y todo aquello que contenga azúcar. Golosinas, gaseosas, todo lo que es productos de pastelería, todo aquello que sabemos que tiene azúcar, muchas veces en los rotulados de los alimentos se ve como sacarosa, eso es lo que debe evitar. En relación a los otros grupos de alimentos, deben incorporar todos los grupos de alimentos, o sea, para que una dieta sea completa, balanceada y tenga todos los nutrientes, debe haber lácteos, carnes, huevos, vegetales, todo lo que es productos
cereales, legumbres, aceite, incluso para condimentar, que también es el miedo al incorporar el aceite en las comidas, siempre en crudo, obviamente. Pero bueno, en líneas generales, esto, lo importante es comer de todo un poco, saber que es importante tener una alimentación saludable, y eso implica, como les mencioné recién, incorporar todos los grupos de alimentos. En algo que hacemos mucho hincapié es en el sostener una conducta alimentaria, tratar de tener horarios regulares para las comidas, ¿sí? O sea, es fundamental. En líneas generales, las 4 comidas principales se deben respetar, ¿sí? El desayuno, que de hecho es la comida más importante, siempre se los recalco, almuerzo, merienda, cena, y bueno, saber qué incorporar en cada una de esas comidas, también es importante. En líneas generales, bueno, se habla también de la distribución del plato, cuáles son los alimentos que debe haber en mayor proporción. Bien. ¿Crees que mostremos Dale. cómo debería cada paciente armar su plato? Por supuesto que después en la consulta nutricional, después el tratamiento es individualizado, depende de qué otras cosas, otras patologías si tiene el paciente, y sobre todo teniendo en cuenta así, qué le gusta y qué no le gusta. Creo que eso es muy importante también. Los pacientes por ahí todavía tienen miedo y creen que la consulta nutricional se les va a prohibir, y se les va a decir qué tienen que comer día a día. Y bueno, eso gracias a Dios ha evolucionado mucho, y se los orienta a los pacientes en base a sus gustos y en base a si tienen alguna otra patología, que es lo más aconsejado. Vamos a compartir. Permiso. Bien, contanos acá, Vero, ¿qué podemos ver acá en este plato, en esta imagen? Bueno. ¿Qué podemos observar? Bueno, acá en realidad, bueno, de esta manera debería estar distribuido el plato. Se ve que en la mayor proporción, ¿sí? Está constituido por la parte vegetal, ¿sí? Todo lo que es, puede ser verduras crudas, verduras cocidas, ¿sí? Del otro cuarto, la parte proteica, que en realidad eso siempre se los recalco, porque bueno, tienen a veces la fantasía o que no pueden incorporar carnes o no. Y bueno, la carne en realidad es alimento, fuente de proteínas, o sea que lo pueden comer perfectamente. Lo importante en ese sentido es, muchas veces le hago hincapié en el método de cocción, así que eviten básicamente las frituras para prevenir otras comorbilidades. El cuarto siguiente, que está constituido por la parte, nosotros lo llamamos el grupo de los almidones, los que contienen carbohidratos, ¿sí? Que bueno, esto es importante que entiendan que debe formar parte del plato de comida, ¿sí? Cuando hablamos de arroz, fideos, pastas, es necesario que ese plato tenga este grupo de alimentos. En líneas generales porque también nos aporta energía y es necesario para el cuerpo. Así que bueno, es muy importante sobre todo también hacer mucho hincapié en la hidratación, en que incorporen agua, se recomienda 2 litros de agua diarios, ¿sí? Y también se hace mucho hincapié en el consumo, en el bajo consumo de sal, ¿sí? Como para prevenir, ¿cómo se dice? Para prevenir complicaciones. Muchas veces los pacientes que cursan con diabetes tienen problemas a nivel renal, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido son hipertensos. En ese sentido también se les hace mucho hincapié en el cuidado del consumo de sal. Pero bueno, como pueden ver, o sea, el plato es una alimentación variada, se hace mucho hincapié en que tenga colores, ¿sí? Sobre todo, bueno, representado por la parte vegetal, las frutas, que incluso son alimentos que contienen fibra y mejoran las glucemias. Así que por eso en aquellos pacientes a los que no les gusta, porque pasa eso también en la consulta, que te dicen que no consumen vegetales o fruta, bueno, lo importante es generar el hábito y explicarle la importancia de que esté presente este grupo de alimentos en el plato. Sí, una pregunta muy recurrente que también te la deben hacer a vos.
si hay alguna fruta que no pueden comer, por ejemplo. Y es la pregunta que siempre la hacen, no sé si... Sí, en realidad, a ver, con respecto a las frutas, todas las frutas tienen un carbohidrato que se llama fructosa, pero no es el que incrementa la glucemia. El beneficio que tiene es que tiene fibra, y en sí, mientras respeten la cantidad, las porciones, pueden incorporar cualquier fruta. Puede ser banana, naranja, manzana. Lo que yo habitualmente recomiendo es que traten de variar, que no sea siempre la misma, en la medida que se pueda, que la incorporen con cáscara, que es lo que más fibra tiene, ¿sí? Pero, a ver, hay frutas de estación que son muy sabrosas, como las cerezas, las frutillas, pueden incorporarlo. Lo importante es la cantidad, ¿sí? O sea, no sentarse con el bowls de frutillas y bajárselo entero, o la sandía, que muchas veces también, esto de que comen sandía porque tiene mucha agua y es muy sabrosa, pero bueno, uno tiene que explicarle que no es la sandía entera, que es una lonja, porque tiene un alto índice glucémico. Entonces hay que controlar la cantidad, o sea, la porción, fundamentalmente. Bien, ¿y aporta algún extra si uno tiene posibilidad las harinas integrales, el arroz integral? Si uno pudiese elegir, ¿hay algún beneficio en los productos integrales? Sí, en realidad básicamente es lo recomendable, siempre que hablemos de este tipo de alimentos, incorporar la fibra, ¿sí? La fibra enlentece la absorción de glucosa, entonces disminuye la glucemia, por eso es re importante al momento de seleccionar, ¿sí? Que incorporen todo lo que sea integral. Por eso se recomienda mucho que incorporen legumbres, arroz integral, arroz yamaní, sí, cuanto más fibra incorporemos, es más beneficioso para, como te decía, disminuye la absorción de glucosa. Bien, y si tuviese, más allá que el paciente tiene una amplia, digamos, la alimentación, como vemos en la imagen, es muy amplia. Si tuviésemos que decirle qué cosas hay que tratar de evitar o reducir el consumo, que no las vemos acá en este plato, porque los pacientes también nos preguntan, ¿puedo tomar un jugo? ¿Puedo tomar de vez en cuando? ¿Qué cosas, cómo reconocer aquellos alimentos que preferentemente los tenemos que evitar? Bien. Sí, en realidad, a la hora de seleccionar por ahí, en el caso de las frutas, bueno, lo ideal es que se coma la fruta entera, porque la pectina que recubre la fruta es lo que más fibra tiene, y antes de seleccionar, tomar el jugo, porque el jugo tiene un mayor índice glucémico. En relación, bueno, a esto, a la porción de cereales, ¿sí? Incorporar alimentos que contengan fibra. Y de los alimentos que no están ahí, que no están porque acá los vemos todos, son muy saludables, son lo que debemos. ¿Qué cosas deberían evitar, que no las vemos en esta imagen? Todo lo que es gaseosas, todo lo que es productos procesados, ¿sí? Que, bueno, no son alimentos saludables. Bien, o sea, cuando golosinas, todo aquello, sí, golosinas, gaseosas, todo lo que es productos de pastelería, sí, que se hacen con, bueno, azúcar refinada. Es muy importante eso, en líneas generales, evitar todo ese grupo de alimentos que, bueno, no son nada saludables, que incorporan calorías vacías, que en definitiva no nos aportan ningún nutriente, y lo único que hacen es agregar calorías también a nuestra alimentación. Bien. Y una preguntita, ¿y las bebidas dietéticas? Las bebidas dietéticas, bueno, ahí hay que fijarse bien, porque en realidad dietético significa que tiene reducido alguno de sus componentes, entonces por ahí, si bien tienen edulcorante, tienen una mínima proporción de azúcar, que eso muchas veces no se ve, y en líneas generales yo les sugiero que lo eviten, porque bueno, tienen muchos conservantes, no son alimentos sanos, saludables. A la hora de elegir, lo más importante es el agua, que sabemos que nos hidrata, y que bueno, en el paciente diabético es fundamental tomar agua para cuidar los riñones. Siempre les digo a mis pacientes, es re importante, porque la diabetes a la larga es una de las consecuencias, a la larga afecta mucho la función renal, entonces bueno, el agua es fundamental, y evitar todo tipo de gaseosas.
Bien, bueno, muy claro. No sé, doctor, si quiere hacer alguna otra pregunta. Muy claro. Seguramente con sus nutricionistas van a seguir profundizando en lo que es alimentación saludable. Y bueno, cualquier consulta y dudas las vamos a charlar hacia el final. Otra, ya hablamos de cómo prevenir con la alimentación, cómo prevenir el desarrollo en aquellas personas que no tienen diabetes, cómo podemos prevenir con una alimentación saludable, y remarcamos lo que dice la licenciada, es la alimentación que deberíamos tener o que debemos tener todos, independientemente de si tenemos o no diabetes, y está bueno que lo apliquemos para toda la familia, ¿sí? Esto no es solo para el paciente que tiene diabetes, sino también lo que remarcamos muchas veces en el consultorio, que así deberían comer todos los integrantes de las familias. Entonces, una de las estrategias, como acabamos de ver, y muy bien explicó la licenciada, es la alimentación saludable. Otra de las estrategias es, por supuesto, no lo queremos dejar de mencionar, es la actividad física, ¿sí? Todo paciente que no tenga ninguna contraindicación, no tenga ninguna lesión activa en el pie, debe realizar al menos 3-4 veces por semana, y si puede más todavía mucho mejor, al menos 30-45 minutos de actividad física. Con la alimentación saludable más la actividad física y por supuesto otras estrategias como no fumar y demás, podemos prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2. Ahora quería comentarte, Cristina, los pacientes que ya tienen diabetes, que son los que nos ven a nosotros acá en el hospital, muchas veces vienen con una de las preocupaciones que tienen mayor, es si tienen riesgo de desarrollar alguna lastimadura en el pie que pueda derivar en algún problema mayor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, lamentablemente la falta de información, que por eso comparto lo planteado en la consigna de este año, especialmente en hacer hincapié en la educación, porque la falta de información a veces ayuda y a veces nos complica, ¿no? El temor exagerado a llegar a situaciones de úlceras y más complicadas, a veces genera en muchos pacientes no querer consultar, prefieren evitar la consulta, y otros tienen un temor exagerado e innecesario que también les afecta emocionalmente y en su calidad de vida y en el control de la enfermedad. Así que, como punto de partida, cualquier persona que llega por primera vez a nuestro consultorio con diabetes, hay que hacerle una evaluación completa de las complicaciones crónicas que se pueden presentar en el pie. Esas complicaciones crónicas tienen que ver con una alteración en la sensibilidad, en las fibras motrices que alteran la capacidad de movilidad del pie, y también hay una alteración en la circulación. Esas son complicaciones crónicas que puede producir la diabetes en los pies. Pero no es una condición absolutamente inevitable en cualquier persona que tiene diabetes. O sea, que son complicaciones que son evitables y que para eso es muy importante ser tomadas a tiempo o hacer la prevención cuando el paciente tiene una diabetes muy incipiente. Esas complicaciones no están presentes y lo único que apuntamos en esos casos es a evitar que aparezcan. Así que el temor que muchas veces plantean en la consulta tiene que ver con la falta de información o el exceso de información que a veces se tiene a través de los medios de las redes de comunicación, que engloban a todos los pacientes en general. No todo paciente con diabetes va a desarrollar las complicaciones en el pie si hace un buen control de la enfermedad y un buen control glucémico especialmente. Y aquellos que ya presentan alguna complicación, algún síntoma de esa complicación crónica, la prevención para evitar males mayores. Así que siempre la prevención y la educación es como parte fundamental del tratamiento.
Bien, y vos hablabas de la neuropatía y de los problemas circulatorios, que es fundamental, como decía Cristina, el buen control, no solo de la glucemia, el buen control de la presión, el buen control del colesterol, el no fumar, fundamental para evitar algún daño circulatorio a nivel de todo el organismo y también, sobre todo, de los pies. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar, además de tratar de lograr el buen control de todos estos factores que mencionábamos? ¿Qué recomendaciones puntuales le solés hacer a los pacientes, tanto que ya han presentado alguna lesión o que nunca la han presentado y la queremos evitar? Bien, sí, por un lado, como punto de partida, esto que hablábamos recién, ¿no? El buen control de las glucemias y de los factores de riesgo nos van a evitar esas complicaciones. Ahora, en cuanto al cuidado específicamente del pie, que son indicaciones que uno le da a todo paciente con o sin diabetes, ¿no? Son cuidados básicos de medidas de higiene que a veces o están mal aprendidas o no están aprendidas, o no se explicaron, a nadie le explican cómo cortarse las uñas, el cuidado diario que requieren los pies. Entonces, las indicaciones que le doy fundamentalmente es, bueno, partiendo de la base de un buen calzado. El calzado tiene que ser lo suficientemente amplio como para permitir que las articulaciones se muevan con comodidad y no estén presionadas, porque eso nos produce lesiones externos e internos también. Pero fundamentalmente un calzado que impide la movilidad de los dedos va a producir que los dedos se vayan poniendo en garra, que vayan apareciendo callosidades, uñas que se encarnan, o sea, un montón de complicaciones que son en general para todo el mundo, no solo para la población con diabetes. Así que un calzado que siempre de tener en cuenta comprarlo a la tarde, porque muchas veces a la mañana el pie está un poco menos hinchado y en definitiva la mayor parte del día el pie tiene por ahí una pequeña retención de líquido, entonces controlar eso, que sea lo suficientemente fuerte en los laterales como para sostener la zona próxima al tobillo, pero que no sean rígidos a nivel de que nos provoquen lesiones. Y un punto muy importante, bueno, evitar que terminen en punta, que la punta sea más bien cuadrada y ancha, y que la distancia entre los dedos y el calzado tenga por lo menos 1 centímetro libre, porque eso permite que durante la marcha el pie se expande, el pie tiene toda una estructura elástica que permite absorber el apoyo del cuerpo, del peso de nuestro cuerpo. Entonces esa elasticidad hace que durante la marcha el pie se expanda, y si no hay ese pequeño espacio de movilidad dentro del calzado, eso va a repercutir en complicaciones estructurales de las articulaciones, y externas en cuanto a molestias y callosidades. Entonces, eso en cuanto al calzado. Las medias que se recomiendan usar cuando ya el paciente tiene una neuropatía presente, porque al hacer la evaluación podemos encontrar un paciente con diabetes sin neuropatía y su sensibilidad es normal y adecuada. Entonces, ante cualquier lesión, el alerta del dolor va a estar presente. Pero en los pacientes que tienen ya una disminución en la sensibilidad, ese alerta no está presente, entonces usar una media blanca nos va a permitir observar, al retirar el calzado, una mancha, tal vez una mancha amarillenta o sanguínea, porque se produjo una lesión por el calzado y esa persona no la sintió por su insensibilidad. Entonces el uso de medias blancas es nos da una buena alerta en ese sentido, que no tenga costuras que no provoquen lastimaduras. Generalmente se recomienda que las medias sean de algodón para que absorban
la transpiración y eviten que haya un exceso de humedad en la superficie de la piel, que eso va a predisponer al desarrollo de hongos. Y los hongos se alimentan de nuestra piel y nos van a provocar heridas, que si bien no son heridas de gravedad normalmente en la población en general, pero en pacientes con diabetes esas heridas son puertas de entrada para otras infecciones. Entonces, la micosis es muy importante curarla y evitarla. Para eso, con el uso de medias de algodón que absorban la humedad, y en caso de personas que tienen un exceso de transpiración, bueno, siempre tener a mano otro par de medias para cambiar. En cuanto al cuidado de las uñas, bueno, es importante el secado, controlar el secado de los pies luego del baño, porque lamentablemente la mayoría de la gente es un tema que no lo tiene muy presente, ¿no? Se secan el cuerpo, pero no se secan los pies. Entonces el secado en la zona interdigital y en las uñas nos ayuda muchísimo a barrer todos los desechos de la piel, la descamación de la piel que se va acumulando, y a su vez nos evita el exceso de humedad en las uñas. Entonces, el buen secado, el buen corte de uñas, siempre es importante que lo que nosotros observemos sea una uña que se vea cuadrada, nunca en forma redonda, respetar los límites laterales, los surcos laterales de las uñas nos indican hasta dónde hay que cortar la uña, no bajarle el tamaño normal de la uña para ese pie, sino que un buen índice de hasta dónde nosotros tenemos que cortar las uñas es los surcos laterales, que a partir de ahí es donde nosotros tenemos que cortar las uñas, no más chiquitas. Entonces, bueno, no hacer cortes en diagonal ni a los laterales, que eso predispone a que la uña se deforme y se encarne. Y a su vez, a veces ese tipo de cortes generan lastimaduras que se infectan con mucha facilidad, porque el pie es una parte de nuestro cuerpo que está altamente contaminada, por más que esté limpia. Entonces, la probabilidad de las infecciones es mucho mayor, y entonces evitemos el mal corte de uñas que nos va a producir una lastimadura y una posible infección. Vos, Cris, mencionabas, hacías mucho hincapié en el buen calzado. Nosotros observamos, todos los pacientes cuando vienen a la consulta ya estamos mirando casi automático qué calzado utilizan. Muchas veces el paciente viene quizás con un buen calzado a la consulta, pero en la casa no usa el mismo calzado. Vos, en el domicilio o para otras actividades, ¿qué calzado nos recomendás? ¿Cuál el paciente, independientemente que se sienta seguro en su casa, no debería utilizar? Bueno, todo calzado abierto, como jotas, o las Crocs, que son muy cómodas, pero son de goma y generan mucho exceso de transpiración. Pero fundamentalmente las chinelas y las ojotas, el calzado que no sostiene el pie, que no protege al pie de cualquier posible lesión hogareña, ni hablar de cuando se va al río, que ahí sí o sí hay que usar zapatillas cerradas, un calzado cerrado para evitar las lastimaduras propias de la zona que puede llegar a haber algún elemento cortante y altamente contaminado. Entonces no se recomienda calzado abierto, ni alpargatas, que son, también es un calzado que no sostiene la estructura del pie. Entonces, darle una coraza protectora a nuestros pies con un calzado cerrado, adecuado a los factores climáticos, por supuesto, ¿no? O sea, no vamos a usar una zapatilla, que eso también lo vemos, calzados muy cerrados y muy gruesos en pleno verano, tampoco están recomendados de usar, porque eso va a generar
posiblemente el desarrollo de honguitos. Así que en ese caso tendría que ser una zapatilla que permita la respiración del pie, que sea de tela, lo suficientemente permeable como para permitir la respiración de la piel. Una preguntita. ¿Con qué me puedo cortar yo las uñas en casa? Bueno, lo ideal es, si el paciente no tiene una buena visión, no tiene posibilidad de agacharse correctamente y no tiene un buen alicate, lo ideal es no cortarlas, sino limarlas. Porque va a ser imposible que con una lima nosotros provoquemos un mal corte de uña o una lesión. Pero en el caso de que contemos con esa posibilidad de tener un buen alicate, no con un corta uña de esos que son a presión, sino con un alicate y siempre que nosotros tengamos la posibilidad de poder agacharnos con comodidad y tener una buena visión, y si no, pedirle a la familia ayuda, pero siempre el corte tiene que ser recto. Eso nos va a garantizar, más allá de que a veces hay que hacer algunos retoques, eso nos va a garantizar que no vamos a deformar la uña con el corte, con el mal corte, o vamos a provocar algún tipo de lesión. Así que, como medida principal, yo sugiero limar las uñas. Bien. Y después, recomendaciones diarias. Bueno, como ya habíamos dicho recién, mejorar el secado. El secado es fundamental para que haya una buena higiene del pie y para evitar hongos. Entonces se recomienda usar una toalla específica para el pie, porque si estamos en presencia de micosis, no es conveniente que la toalla que usamos para el cuerpo sea la que nosotros vamos a usar en los pies, que nos puede llegar a contaminar y contagiar otras partes del cuerpo, lo mismo que no sea la toalla de uso de toda la familia. Entonces, disponer una toalla especial para los pies, o lo que más recomiendo es el uso de un pedacito de papel higiénico o una servilleta de los rollos de cocina, que son descartables, entonces nos evitamos así la higiene posterior de esa toalla y nos aseguramos un correcto secado y evitar la difusión de estos posibles honguitos presentes. Entonces, hacer hincapié en el secado, si se hacen baños de pies que no sean muy prolongados, sino no más de 10 minutos, y nunca usar agua muy caliente. Especialmente se recomienda controlar la temperatura del agua en la higiene de los pies con otra persona, otro miembro de la familia que nos pueda ayudar a identificar la temperatura, porque ha pasado que al tener tan disminuida la sensibilidad, se han quemado con el agua caliente, como también se han quemado con bolsas de agua caliente en el invierno, o se han quemado caminando descalzos en la playa. O sea, es importante que el paciente que ya sabe que tiene un avanzado grado de insensibilidad no tiene que esperar al dolor, sino directamente prevenir todo contacto con exceso de temperatura que nos puede lastimar. Y después, bueno, sí, ya creo que es infinito lo que se puede hablar de... Por ahí piel. también agregar a todo lo que también explicó Cristina, es que justamente remarcar que como probablemente no haya dolor ante cualquier cosa que llame la atención, un dedo enrojecido, una pequeña abertura en la planta o en el pie, Cambio de cambios de coloración en las uñas, en los dedos, cualquier cosa nueva que nos llame la atención, es fundamental consultar inmediatamente, porque a veces parecen lesiones muy chiquitas, pero sabemos que en los pacientes con diabetes
pueden evolucionar rápidamente. No sé, ahí te vemos, Mónica, si podemos con estos últimos comentarios dar por finalizada esta charla educativa. No sé si hay preguntas o alguien quiere preguntar algo. Sí, bueno, antes que nada, les agradezco un montón todo lo que han desarrollado. Hay varias consultas, vamos a empezar un poco con consultas que tal vez tienen más que ver con Cristina, porque digamos que es el último tema que estaban desarrollando la podóloga, y después volvemos a otras que nos hicieron en general sobre la diabetes. Nos han preguntado, por ejemplo, cada cuánto tiempo hay que consultar al podólogo. ¿Hay alguna frecuencia recomendada? Y también en relación a esto, es ¿qué puedo aplicar, dice Julio, en una uña con micosis? No sé si quieren responder a las dos preguntas. La primera es ¿con qué frecuencia es? La frecuencia normal es que ocurra a la atención podológica una vez al mes, que es cuando se considera que las uñas ya volvieron a crecer y requieren un corte. A veces acá en consultorio de podología del hospital, si el paciente requiere un control previo al mes, se lo cita con anterioridad. Pero lo habitual, y si las cosas están normales y bajo control, es que la consulta sea una vez al mes. Y en cuanto al tratamiento de la onicomicosis, de mi parte, lo único que yo puedo hacer es mejorar la morfología de la uña, o sea, tratar de darle el aspecto y el espesor lo más normal posible para que no produzca lesiones, pero el tratamiento en sí lo indica la médica actuante, porque yo no puedo recetar ni intervenir, porque eso tiene que ver también con la medicación que toma el paciente, pero desde mi área lo que trato de hacer es de normalizar la morfología de la uña para que no se complique más, y el tratamiento lo debe solicitar a su médico. Bien, bien. Bueno, y también Verónica nos consultaba sobre, bueno, agradece la charla, muy interesante, y pregunta si hay alguna ley sobre diabetes a nivel provincial o nacional. Existe una ley, no sé si apunta a algo puntual de lo que hemos charlado, pero existe la ley de diabetes, la cual a nivel nacional se debe garantizar la provisión de medicamentos y de atención en forma totalmente gratuita a los pacientes con diabetes, ¿sí? Independientemente de si tiene obra social o no, esta ley garantiza que sea la provisión de medicamentos que sea gratuita para todos los pacientes con diabetes, a diferencia de otras enfermedades. No sé si apunta a esa ley, acá me pasan el número de la ley 26.914, que es esto, la cobertura del 100% de los tratamientos para los pacientes con diabetes. Bien, perfecto. Y otra cosa que nos están consultando también, en este caso, también Verónica, pero creo que es otra Verónica, ¿hay programas para los usuarios de diabetes dentro de lo que es a nivel provincial? En realidad, digamos, existe un programa provincial de diabetes por el cual tienen garantizado la asistencia o la asistencia a una consulta con un médico que trate diabetes, y tiene garantizada la provisión de medicamentos.
¿sí? Este programa que en realidad no es puntual de diabetes, sino se llama Programa Provincial de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en donde incluye diabetes, incluye hipertensión, incluye otras patologías como obesidad, trata de, digamos, de garantizar no solo la provisión de insumos y de medicamentos para estas patologías, sino también se hacen múltiples acciones educativas y formativas para pacientes y para profesionales. Es el Programa Provincial de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Porque era Bien, hoy, y por el otro y vamos, lado estamos también dando nos están concurso para consultando a través del canal de YouTube no sé si, con qué frecuencias deberían ¿usted hacerse también los prefiere que controles sea así o médicos. no? Un poquito No, al principio yo- ustedes estaban charlando sobre claro, eso, pero bueno, también sí, ya. estaría bueno recordarlo. Y a su vez también nos habían hecho una consulta con respecto a esto que tal vez también tenía que ver con el inicio, como para recordarlo también, qué cuidados debemos tener o qué debemos recordar. En aquellas personas que tienen esta patología para hacer con frecuencia. No sé si quiere contestar. La frecuencia varía de persona en persona. No hay dos pacientes o dos personas con diabetes con el mismo pronóstico y con el mismo grado de complicación. Suponiendo que no haya mínimo 3 consultas anuales, donde además de la diabetes hay que ver los otros factores de riesgo de arteriosclerosis, que es lo que se comentaba de estos programas de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero la frecuencia de las consultas depende de cuán compleja esté la enfermedad, cuáles complicaciones tenga y, bueno, el seguimiento de cada uno. No sé si quieres agregar algo más. No, con respecto como a la segunda parte de la pregunta, obviamente coincido con esto que dice el doctor. Hay la diabetes y las complicaciones que genera la diabetes suelen ser silenciosas, ¿sí? Es raro que el paciente le duela o le moleste algo, entonces, pero sabemos que la enfermedad es progresiva y que puede, si no logramos todos los cuidados, puede generar complicaciones. Entonces ahí preguntaba, interpreté qué otros controles, además de esto del paciente en cada consulta, tiene que tener el control del examen de pie, un fondo de ojo anual, si es normal, el control de la presión, un laboratorio, que algunos de ellos se hacen cada 3 meses, otras veces son anuales, para determinar cómo es la función del riñón, para determinar si hay asociado algún problema de colesterol o no, ¿sí? Son todos, la vacunación en los pacientes con diabetes es fundamental, entonces son todos pues, chequeos que hacemos, y algunos se hacen una vez al año, otros se hacen un poco más seguido, que en base a cada paciente se va determinando. Y tiene como finalidad fundamental el diagnóstico precoz de si aparece alguna complicación, ¿sí? No esperamos que el paciente nos diga que tiene dolor de pecho para recién actuar o que no ve de un ojo. Ese chequeo lo hacemos previamente con la intención de evitar futuras complicaciones. Bien, también había otra consulta, uno de los colegas que estamos en vivo en este momento, que tiene que ver con esas personas que tal vez se hacen controles frecuentes por miedo a porque tienen familiares que ya tienen diabetes, tal vez su papá o su mamá, un abuelo, una abuela. La pregunta era si estas personas tienen que hacerse el chequeo o un control y además un cuidado en su alimentación, como decía la nutricionista al principio, de una forma más particular a los fines de que no aparezca esta enfermedad, o si existe de todas maneras más tarde o más temprano la aparición de esa enfermedad en esta persona por una cuestión hereditaria. Esa era la pregunta que nos habían hecho. Bien. Bueno, es muy interesante y es muy importante esta pregunta. Todas las personas que tengan un familiar, sobre todo un familiar directo, cuando hablamos de directo de primer grado hablamos de mamá, papá o hermanos, todo aquel que tenga un familiar directo con diabetes tipo 2,
tienen más riesgo de desarrollar a lo largo de su vida diabetes. Por lo cual a esos familiares se les sugiere que por lo menos una vez al año tenga un control médico, y su médico le debe pedir una glucemia en ayuna de sangre venosa para pesquisar si apareció o no la diabetes. En el mientras tanto, si no aparece, es fundamental cambios en el estilo de vida, una alimentación saludable y actividad física regular puede prevenir el desarrollo de la diabetes, ¿sí? Así que si no aparece, es fundamental saber que tenemos herramientas para prevenirla. No es que si yo tengo un familiar directo, sí o sí voy a tener diabetes. Tengo más riesgo, pero también hay que saber que la puedo prevenir, y el control debe ser anual. El tema también es el control del peso. Exactamente. Es fundamental, o sea, más allá de tener una alimentación saludable y el ejercicio físico, o sea, prevenir el exceso de peso. O sea, porque la obesidad trae aparejado la aparición de la diabetes como complicación. Así que sí, es fundamental también eso, que la alimentación saludable sea no solo para prevenir diabetes, sino la obesidad, que bueno, es uno de los determinantes, ¿no? Para que también aparezca la insulina resistencia, que hace que aparezca la diabetes. Bien, bien. Después también había una consulta que tiene que ver con la diabetes gestacional, la diabetes que se da a veces en las mamás cuando están embarazadas. ¿Qué pasa con el cuidado posterior, luego de haber nacido bebé? ¿Y qué pasa con la salud de ese bebé en el caso de que al correr de los años tenga un riesgo mayor de tener diabetes? Bueno, contesto esa. Sí, la embarazada con diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece en el embarazo, yo siempre les digo, es una buena oportunidad a las pacientes de decirles que tienen ya a futuro mayor riesgo de desarrollar. Pero es como un llamadito de atención, y hay que verle el lado positivo. El lado positivo es que nos está diciendo que si logramos hacer cambios en el estilo de vida, mantener un buen peso, una alimentación saludable y actividad física, podemos prevenirla. Es como un llamadito de atención que nos dice, ojo, que si no cambiamos algo, puede aparecer. Así que sí, el chequeo en toda embarazada, entre las 6 y las 12 semanas posterior al parto, se debe hacer un análisis que en general en esta institución la paciente se va con la orden para hacer un nuevo análisis que nos va a permitir reclasificarla. Esto es decir, si la paciente se normalizó su glucemia o si la paciente quedó con diabetes. Y en cuanto a la preocupación sobre ese bebé, que es algo que las pacientes nos lo consultan permanentemente, decirles que si el bebé, sobre todo fundamentalmente para no entrar en tantos detalles, si el bebé nace con más de 4 kilos, se incrementa el riesgo a futuro. Cuando hablamos de futuro hablamos de en la adultez, en la adolescencia, ese bebé que nace con más de 4 kilos porque la mamá no ha logrado manejar correctamente su diabetes en el embarazo, es un niño, un potencial adolescente que va a tener más riesgo, que puede tener más riesgo a tener sobrepeso, obesidad o diabetes o hipertensión en el futuro. Pero ese mayor riesgo lo podemos mitigar enseñándole teniendo una alimentación saludable, un buen peso y actividad física. O sea, no es que sí o sí va a ser diabetes. Tiene mayor riesgo, pero tenemos, gracias a Dios, herramientas para poder prevenir a futuro una diabetes tipo 2. Bien, buenísimo. Y hay una pregunta también que tiene que ver con por qué, o si está relacionado con algo. Sucede que a veces a los niños y niñas pequeños, tal vez en su temprana edad, de los 3, 4 años, de un día para el otro se declaran diabéticos, tienen diabetes, son tratados, son insulinos dependientes, y que nos preguntan si esto es posible que en algún momento, tal vez de su adolescencia o adultez, esto se revierta o no. Pero la pregunta era, ¿por qué se da así de un momento al otro?
Es difícil de contestar porque la diabetes tiene digamos, dos tipos básicos, ¿cierto? Lo que se llama diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La mayor parte de lo que hemos estado hablando, porque es el 95% de los pacientes diabéticos, son para pacientes tipo 2. En el paciente tipo 1, la génesis de la enfermedad es totalmente distinta, donde no juegan tanto los factores hereditarios y los factores del medio ambiente, sino las alteraciones del sistema inmune del organismo. Es decir, hay una parte de la inmunidad del organismo que malinterpreta las células que producen insulina y producen defensas en contra de ellas. Por lo tanto, llega un momento que esas defensas terminan matando estas células productoras de insulina y es ahí el momento donde aparece la enfermedad. Pero son dos génesis, son dos mecanismos totalmente distintos de la aparición de la diabetes en niños, o la diabetes tipo 1, que también se ve en adolescentes y en personas de hasta 30 años, a los pacientes mayores de 35, 40, obesos, lo que hemos estado hablando, que es diabetes tipo 2. Son dos vertientes distintas de las enfermedades. Bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Nos queda una consulta acá, a título de si nos ayuda, por supuesto, ¿no? Vero nos dice desde los hospitales o centros de salud, ¿qué se puede hacer para ayudar a los pacientes diabéticos, además de este tipo de charlas informativas? Entiendo que tal vez es personal de salud y consulta qué se puede hacer estando dentro de centros de salud y en hospitales como para concientizar sobre esta posibilidad de que los pacientes tal vez hagan estos controles con frecuencia, cuiden su alimentación. Tal vez contar un poco las actividades que se hacen habitualmente, ¿no? Dentro de la provincia. No sé si alguna de ustedes quiere comentar. Sí, en realidad este mes se incrementan mucho las actividades y talleres de educación y de prevención, pero comentarle a Verónica que durante todo el año, sobre todo en los centros de salud de toda la provincia, se hacen talleres. Hay talleres de alimentación saludable, hay talleres de actividad física en toda la provincia. Que se intensifican durante el mes de noviembre, pero por suerte existen muchas actividades educativas, también en lo que es la parte nutricional, se difunde mucho lo que es alimentación saludable a lo largo de toda la provincia, o sea, hay muchas actividades en distintos lugares que se hacen para promover hábitos saludables. Claro, y la otra intervención es la individual. Cada personal de salud, independientemente del cargo que ocupe, está en condiciones de aconsejar. Enfermería, asistente social, camillero, todo el personal de salud puede hacerlo. Es decir, hay folletería, hay imágenes, hay lugares en internet para visitar, y además la transmisión del conocimiento de persona a persona. Es decir, una consulta médica, una consulta de enfermería, una consulta podológica, nutricional, no es únicamente la cuestión técnica, es la cuestión de docencia también. Y eso tiene que ser permanente y continuo. Bien, perfecto. Bueno, Vero nos agradece por las respuestas. Yo no sé si mientras hay alguna nueva consulta a través de YouTube o de Zoom, ustedes quieren agregar algo más. De todas maneras, les aclaramos a todas las personas que se han conectado y a aquellos que no han podido, también para que las personas que lo han hecho puedan replicarlo. Esta charla queda grabada en el canal de YouTube de Docencia e Investigación del Hospital Provincial de Neuquén, así que por supuesto pueden escucharla y replicarla las veces que sea necesario. Para nosotros también se suman estas propuestas, como decía el doctor Hayal y la doctora Rocío Frías, con respecto a estos programas, ¿no? Y que tiene que ver con concientizar y visibilizar y
ayudar a dar respuesta a las personas que tienen la patología y a aquellas que tienen dudas sobre la misma. Es importante también aclarar que el Hospital Provincial Neuquén cuenta con todo un equipo referente tanto en diabetes adultos como en diabetes pediátrico, todo lo que es el equipo profesional interdisciplinario también de diabéticos que trabaja muy bien y de forma interdisciplinaria desde la cirugía, desde podología, diabetes, así que la verdad es que para nosotros es sumamente importante contar con una parte de todo el equipo que trabaja de este hospital y con referencia a toda la provincia y a la región. Y tal vez, bueno, nos habían hecho unas consultas, creo que era José o Julio, nos había hecho una consulta aquí sobre el tema de los turnos. Tal vez ustedes pueden explicarlo con más detalle, pero bueno, también es importante entender que nosotros trabajamos con derivación, obviamente por la complejidad del hospital y la especialización en este caso lo que es medicina especializada en diabetes, pero no sé si ustedes quieren contarlo con más detalle, que son quienes atienden en consultorio frecuentemente todos los días desde el hospital de Rocío o el doctor Callar. Sí, en realidad son, digamos, muchas veces los pacientes pueden, me parece que lo que apunta a José, porque vi ahí como el chat de la pregunta que hizo, muchas veces a los pacientes, y esto es una realidad, le cuesta conseguir, no tanto con nosotros, porque creo, Gustavo, que no, con nosotros inclusive ni siquiera hace falta en el 100% de los casos de derivaciones. El paciente, si tiene diabetes, tiene acceso a la consulta con nosotros. Sí, por ahí lo que hace referencia a José es que se pide, digamos, en las otras especialidades, por ejemplo, oftalmología, o en el caso de nutrición, como hay otros oftalmólogos y no se puede todo concentrar en este hospital, se pide que el paciente que es de otra área acuda al oftalmólogo o a la nutricionista que le corresponde por área de cobertura. Entonces, muchas veces el paciente se puede atender con nosotros como especialistas en diabetes, pero la consulta nutricional le queda en el hospital Búquer Roldán por área de cobertura, entonces todas las nutricionistas de la provincia están capacitadas para hacer el abordaje de un paciente con diabetes. No necesariamente tiene que ser acá. Lo mismo pasa con oftalmología, digamos, cualquiera de los hospitales que tiene oftalmólogo puede hacer el abordaje del paciente con diabetes. Muchas veces el paciente prefiere, y es lógico, hacer todo en el mismo lugar, y que seamos acá y lo atendamos, pero bueno, por una cuestión organizativa no siempre se puede, y eso genera que el paciente, el especialista en diabetes lo ve acá, pero el oftalmólogo tenga que ser en el hospital Heller o en el hospital Búquer Roldán. Y bueno, a veces sí hay dificultades en esos turnos. Y aprovechando de los turnos, porque muchos turnos se piden por teléfono y se manda el turno por WhatsApp, en el mensajito que los pacientes reciben de WhatsApp preguntan si va a concurrir o no. Lamentablemente, muchos pacientes no lo contestan y no vienen. ¿Eso qué significa? Que queda un turno ocupado para una persona que lo pudiera haber necesitado, pero quien pidió el turno no vino. Entonces, lo que yo pido por lo menos es la reciprocidad, dado que se facilita llegar hacia el turno y todo lo demás, nada cuesta decir voy o no voy, porque tienen que poner sí o no, y si no vienen, ese turno queda liberado para otra persona que lo necesita. La capacidad no es infinita, o sea, se ven una determinada cantidad de pacientes, y muchos quedan esperando el turno durante un tiempo. Entonces, si te han enviado el turno y por dificultades o lo que sea no vas a poder asistir, contestar de que no, para que se utilice otro. Bien, bueno, muchas gracias por la aclaración. Sí, por supuesto, siempre y en cualquier especialidad llamamos a la solidaridad en este sentido de que la persona que no pueda asistir pueda avisarnos con tiempo para darle lugar a otro usuario de salud que pueda acercarse. Quiero hacer una aclaración para María Teresa Tuero desde YouTube, que bueno, se pudo conectar un poquito más tarde a la charla.
Les recuerdo que esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de Docencia e Investigación del Hospital Provincial Neuquén, y que hoy estamos aquí contando con Verónica Muñoz, nutricionista, con Cristina De Canini, podóloga, con Rocío Frías, médica diabetóloga, y con Gustavo Jayat, médico diabetólogo también. Todos forman parte del equipo del Hospital Provincial Neuquén, así que ahí creo que respondí a la pregunta de María Teresa. Bueno, estamos casi finalizando esta charla de hoy, que todos quiero transmitirles el agradecimiento que han tenido las personas que se han podido conectar por la claridad, por haber brindado respuestas a muchas consultas que quienes tienen la enfermedad o quienes no, y tienen dudas con respecto a eso, o pueden ayudar a algún familiar que sí lo tengan, han sido muy, muy claras, muy informativas, y la idea es que podamos haber respondido a las consultas que hayan tenido. Yo no sé si ustedes quieren agregar algo más, desarrollar algún tema que les haya quedado por allí, o hacer alguna aclaración. No, yo de mi parte lo único que aliento a todos los pacientes, los que ya tienen diabetes, a tener una consulta en forma periódica, que el miedo a que tengan, esto que hablaba Cristina, que no los inhabilite, que tienen que consultar. El médico determinará con qué frecuencia, pero que es muy importante, no solo por supuesto la consulta médica, la consulta nutricional, la consulta podológica, oftalmológica, y todo lo que sea conveniente para evitar. Lo que tratamos el mensaje para aquellos pacientes que ya tienen diabetes es que es una enfermedad que, si bien es crónica, que con un buen tratamiento, con un buen estilo de vida, podemos prevenir un montón de complicaciones, y que es importante esto, tener un seguimiento continuo. Y o sea, que el paciente sea proactivo, o sea, que no asuma una posición pasiva frente a lo que le dice el profesional. Es decir, yo no voy a esperar que mi médico me diga, descalzate, sácate las medias para verte los pies. Eso lo voy a hacer yo como paciente. Me siento en la camilla, así como me quito el abrigo, me quito la camisa, me tengo que sacar los zapatos, me tengo que sacar las medias y decirle, doctor, revíseme el pie. Es decir, porque los problemas podológicos y las desgracias que pueden venir a futuro producen invalidez. Y yo no quiero ser inválido. Bueno, siguen llegando más agradecimientos, así que se los replicamos a ustedes. Muchas gracias a todo el equipo. Les recordamos entonces que esta charla va a quedar grabada. Les agradecemos profundamente el haber estado hoy aquí en el marco del Día Mundial de la Diabetes, así que una fecha muy importante para recordar, para sensibilizar sobre esta enfermedad. Una actividad que se hace todos los días, pero bueno, este día es muy importante también como para priorizarlo y remarcarlo aún más. Agradezco mucho la presencia de ustedes, agradecemos el trabajo que hace todo el equipo, que tal vez no está todo presente hoy en esta charla, pero que realizan día a día desde el Hospital Provincial Neuquén. Y también queremos agradecer la colaboración de docencia e investigación para realizar esta actividad. Si a ustedes les parece, ya no hay más consultas en YouTube ni en el Zoom, así que si les parece damos por cerrada la actividad. No sé si quieren sumar algo más, decir alguna palabra más. Yo, desde el punto de vista alimentario, que los pacientes no tengan miedo de asistir a las consultas. O sea, nosotros lo que hacemos es educación alimentaria, ¿sí? Así que vengan y que se saquen las dudas, y que asistan con regularidad. O sea, es fundamental, como decían los doctores, el cambio de hábito alimentario, y bueno, hacer ejercicio y tomar agua, que es lo que también la gente no tiene como hábito incorporado. Así que bueno, que no tengan miedo de asistir a las consultas, que no nos vamos a hacer morir de hambre, sino le vamos a enseñar a comer. Es eso nada más. Así que bueno, nada, eso. De mi parte, lo que quería aclarar es que también comparto lo que decía el doctor Jayat.
El cuidado de los pies es un derecho de todo paciente, entonces lo tiene que exigir en cada consulta. Y aclarar que los martes y jueves por la mañana funciona el consultorio de podología en Sala de Yeso de acá del Hospital Provincial. Así que para cualquier consulta, cualquier duda, saber cómo es el punto de partida para un control o una derivación, que pueden consultar martes o jueves durante la mañana en Sala de Yeso. Bueno, perfecto, entonces de esta manera damos por finalizada la charla. Muchas gracias nuevamente y bueno, posiblemente próximamente vamos a hacer alguna otra, tal vez un poco más en profundidad o respondiendo a alguna consulta más que tal vez nos hagan saber la comunidad a través de los canales nuestros del hospital o a través de cualquiera de los centros de salud y hospitales que nosotros podamos también asesorar y brindar. Muchas gracias, muy buenos días y bueno, seguimos en contacto desde el hospital. Muchas gracias a todos los que han participado. Gracias. Chao. Hasta luego.